que estoy teniendo problemas, otras que nos estamos aventando la cubeta. Y lo primero que tengo que saber es en cada una de las situaciones, ¿cómo estoy? Mi sugerencia en este aspecto es, pónganse a escribir. Escriban en una hoja relaciones interpersonales o en un cuaderno y empiecen la relación con y describan todas las relaciones que en este momento son importantes con ustedes. Incluyan las relaciones con sus compañeros de trabajo, porque esto les va a permitir a ustedes el definir cómo es que están sucediendo las cosas en cada uno de los aspectos de las relaciones interpersonales. Inclúyanse a sí mismos. ¿Cómo me siento conmigo mismo ante esta situación? Y con ustedes mismos vean los diferentes aspectos. ¿Cómo se sienten ustedes mismos con su alimentación actualmente? Con el ejercicio que están haciendo, si lo están haciendo o no lo están haciendo. Con cómo se sienten ante qué tipo de eventos. El hecho de escribir todo esto, lo que les va a ayudar a ustedes es a clarificar. La mente, para poder digerir, requiere aterrizar en el mundo las cosas. Esto de aterrizar en el mundo es, tenemos diferentes formas de aterrizar en el mundo. Hay personas que les gusta escribir, hay otras personas que les gusta dibujar. Entonces, a las personas que les gusta dibujar, hagan un dibujo de cada una de las situaciones que están viviendo. Hay otras personas que les gusta hacer figuras con plastilina. Bueno, hagan una figura con plastilina de cada una de las situaciones. El chiste es que la aterricen en el mundo. Y el hecho de aterrizarlo en el mundo, lo que les va a ayudar a ustedes es a clarificar las cosas en su mente. Ese acto de clarificación es un acto de ordenar las cosas. Y el orden siempre comienza con la clasificación. Y aquí es clasificar cada una de las relaciones, clasificar cómo me siento yo en cada una de las situaciones, cómo me siento con mi situación económica, cómo me siento con mi situación de salud, cómo me siento yo ante lo que estoy escuchando y viendo, cómo me siento ante otras situaciones. Y aquí mi pregunta es, ¿a dónde voy? ¿A dónde es a dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer para llegar a donde voy? Si no sé a dónde voy, ¿puedo llegar? Pues difícilmente. Es muy, muy difícil que yo pueda llegar si no sé a dónde voy. No escucho nada. A todos los participantes, pueden activar ya su micrófono ustedes mismos. Nada más traten de controlarlo para que no se vaya a saturar el audio. ¿Sí están viendo la imagen? Donde dice recursos, estado Sí, actual doctor. Sí, y estado deseado. Ok. La primera parte es, sí, lo podemos primero, ver. identificar cuál es nuestro estado actual. Y lo que les mencioné es la técnica, una de tantas técnicas que hay para determinar cuál es el estado actual. Lo que sigue es, a veces el estado deseado no tengo ni la más remota idea de cuál es el estado deseado, porque a lo mejor lo que tengo es una memoria de un estado deseado. Y si es una memoria de un estado deseado, esa memoria del estado deseado es una referencia. Pero la pregunta es,
¿quiero regresar exactamente a ese estado deseado o quiero llegar a una situación donde yo sea mejor en el futuro? Si lo que quiero es llegar a algo mejor, tengo que, lo mismo, cómo creo y utilizar la misma técnica, ¿sí? Cada una de las situaciones tal como la estoy viviendo, a cómo la quiero proyectar en el futuro. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Para qué? Para que yo sepa qué recursos en el camino tengo ya construidos y qué nuevos recursos necesito construir. ¿Sí? Y la idea es que podamos llegar a identificar los obstáculos y las interferencias. ¿Qué es lo que nos está obstaculizando llegar y qué situación nos genera una interferencia? ¿Sí? El principal problema está en una dinámica que si nosotros nos encontramos en una situación de víctima, la situación de víctima siempre vamos a encontrar quién es nuestro victimizador o el perseguidor, ¿sí? Y siempre vamos a estar buscando un salvador. Si eso lo estamos buscando afuera, tanto al victimizador como al salvador, entonces nunca nos vamos a mover, porque eso es estar en una zona de confort. De lo que se trata es que nosotros nos convirtamos en nuestros propios héroes. ¿Qué tendríamos que hacer para convertirnos en nuestros propios héroes? Entre otras cosas, regresándome al principio, es lo primero que tenemos que hacer para convertirnos en nuestros propios héroes es identificar nuestro estado actual. Y nuestro estado actual es en toda y cada una de las facetas de mi vida. Si son relaciones, relaciones. Si es situación económica, ¿cuál es mi situación actual económicamente? ¿Hasta dónde puedo aguantar la situación sin hacer nada? Si yo voy analizando cada uno de esos puntos, entonces con el solo hecho de analizar, mi estado emocional va a cambiar. Mi forma de ver las cosas va a cambiar porque va a empezar a ver luz. Y al empezar a ver luz, voy a empezar a ver cosas que antes no veía. Voy a empezar a identificar qué cosas de las que estoy haciendo actualmente me sirven para ir hacia adelante y qué cosas no me sirven. Y las que no me sirven, déjenlas, tírenlas a la basura. No las vuelvan a hacer. En la técnica de Muay Thai, ¿sí? Una de las cosas en el proceso de entrenamiento es golpean un árbol de plátanos y el chiste es que lo golpeen hasta que lo rompan. Ustedes saben cómo acaban sus espinillas o cómo acaban sus codos o sus antebrazos o sus brazos cada vez que tienen que estar pegándole al árbol, y eso es porque se están preparando para un combate posterior. En este caso, pues el combate ya nos llegó antes de, y el chiste es, ¿qué hago actualmente para salir de esa situación? Y para que cuando salga yo entero, salga yo como yo quiero estar en el futuro, salga yo con el ánimo. Para eso hay que entrenarnos, y el entrenamiento, en este caso, es escriban, escriban, escriban o manifiesten lo que están sintiendo de la forma que ustedes se sienten más cómodos manifestándolo. Si van a escribir, la recomendación es que escriban con lápiz y papel. Digo, pluma y lápiz y papel, sí. ¿Y por qué lápiz y papel? Porque es la forma en que aprendimos nosotros a escribir
y es la forma que más rápidamente utiliza el cerebro para procesar la información. Cuando usamos lápiz y papel, se procesa mucho más rápido que si utilizamos la computadora. Para usar la computadora se necesitarían unas habilidades adicionales para que puedan utilizar la computadora de esta forma. ¿Sí? La siguiente es, utilicen la filosofía de los estoicos. Los estoicos han sido, o los que sí han seguido la filosofía de los estoicos, entre otros Epícteto, Séneca, Marco Aurelio, ¿sí? Toda su filosofía es práctica. Olvídense de filosofía de estar pensando. No, son situaciones extremadamente prácticas. Tan extremadamente prácticas que la mayor parte de los líderes del mundo entero, de los que sí podemos reconocer como líderes, han seguido la filosofía de los estoicos. ¿Sí? El principio básico que ellos ven en los estoicos es: el obstáculo es tu camino. También les recomiendo que lean este libro, que así se llama, El obstáculo es el camino. Eso que tienes tú, que ves como obstáculo en este momento, céntrate en él, porque lo que estás buscando es justamente lo que está del otro lado del obstáculo. ¿Y qué es lo que está del otro lado del obstáculo? En este momento no lo sabes. No puedes ni siquiera imaginarte qué es lo que está del otro lado del obstáculo. Pero lo que sí es, necesitas tener la imaginación para saber qué es lo que vas a hacer para estar del otro lado del obstáculo. Si le tengo que dar la vuelta, ¿cómo le voy a dar la vuelta? Si lo tengo que subir para saltar del otro lado, ¿cómo lo voy a hacer? Si lo tengo que destruir, ¿cómo voy a destruir ese obstáculo? Pero el chiste es que mi camino es el obstáculo. Si esto lo llevan a lo que platicamos hace unos momentos, de describir mi estado actual, cuando describo el estado actual, puedo identificar cuáles son los obstáculos en cada uno de los estados. Si tengo una situación con mi pareja, mi compañera, mi compañero, ¿sí? Allí cuando yo describo, puedo encontrar cuál es exactamente el obstáculo. Y a lo mejor el obstáculo es que estamos viendo las cosas desde dos puntos de vista diferentes y necesitamos escuchar el uno al otro para saber cuál es el punto de vista que tiene el otro, hasta que nos quede lo suficientemente claro y que al otro también le quede lo suficientemente claro. Para que podamos ver la moneda, si hacen el ejercicio, sacan una moneda y ven la moneda, ustedes van a estar viendo una cara y la otra persona va a estar viendo la otra cara. ¿Sí? Pero los dos están viendo la moneda. Y cuando una persona habla al respecto de la moneda, habla al respecto de la cara que está viendo. Y la otra persona va a hablar de la cara que está viendo. Es la misma moneda, pero son dos caras diferentes. El chiste es que podamos llegar a ver la cara que está viendo el otro. Es lo que aquella frase dice: ponte en los zapatos del otro. O sea, ¿qué es lo que está viendo el otro que tú no estás viendo? Que si lo vieras, podrías entender de alguna forma lo que el otro está viendo, y al entender lo que el otro está viendo, puedes llegar a el punto de, pero si estamos viendo lo mismo, nada más de dos puntos de vista diferentes. Esta misma técnica, si se trata de ver en un equipo de trabajo, pues es lo mismo. Es intentar ponernos cada uno de nosotros en los zapatos de cada uno de los miembros del equipo hasta que todos tengamos una visión global desde todos los puntos de vista de todas las personas.
Y en el momento que hacemos esto, nuestro estado emotivo, ¿sí? Cambia de un estado sentimental, de un estado de enojo, de un estado de pánico, de un estado de angustia. Cuando yo soy capaz de, y cuando todo el equipo es capaz de ver todos los puntos de vista, entonces el estado cambia, porque cambia a un estado de confianza y a un estado de colaboración y a un estado de saber que en conjunto podemos lograr salir y podemos llegar a donde tengamos que llegar. Séneca, que es otro de los estoicos, decía que ningún viento es favorable para aquel que no sabe a qué puerto quiere llegar. A veces el puerto, no sabemos exactamente el puerto si es en Trípoli o si es en Venecia o es en algún otro puerto, pero para los estoicos siempre el puerto era el otro lado del obstáculo. Siempre el puerto era el otro lado del obstáculo. Si ustedes se centran en el obstáculo y ven que su puerto es estar del otro lado del obstáculo, cuando estén del otro lado del obstáculo podrán zarpar al siguiente puerto. E ir avanzando de puerto en puerto es lo que los va a hacer sentir que están logrando las cosas. Y esto no solo en tiempos de crisis como la que estamos viviendo actualmente, sino en cualquier tiempo. Otro de los estoicos, Epícteto, decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Esto es, nos afecta mucho más el cuento o la historia que nos contamos al respecto de lo que está sucediendo que lo que está realmente sucediendo. Las historias que nos cuentan los otros nos pueden afectar menos que las historias que nos contamos nosotros. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que la historia que yo me cuente sea una historia que me permita llegar al otro lado del obstáculo? La forma que yo he encontrado es, si yo aterrizo y parto todo el problema en las diferentes partes y cada una de las partes la veo de tal forma que sea una parte lo suficientemente pequeña, tal que yo pueda manejarla. Puede ser una situación que tengo un desconocimiento completo, pero sé que puedo aprender rápidamente a manejar esa situación o a resolver la situación. Y de lo que se trata es ir resolviendo pedacito por pedacito y después ir uniendo las piezas ya resueltas para armar un gran rompecabezas. Y cuando termino el rompecabezas, no saben la sensación tal que tengo cuando lo logro. Y lo mismo sucede cuando esto mismo se hace en un equipo de trabajo. Y el equipo puede ser una familia, puede ser un equipo de 2, un equipo de 3, un equipo de 4, un equipo de N. Y eso llega a un punto donde la emoción del logro me genera un estado tal que vale la pena volver a enfrentarme a otro obstáculo, tal que si mientras estoy en el obstáculo voy a pasar penurias, voy a sentirme que no puedo, voy a querer arrojar el problema fuera de mí, voy a querer salir corriendo, pero si me mantengo y lo hago y lo logro, esa sensación de gloria por haber logrado algo, nadie se las va a quitar. Otra frase de Epícteto es: lo importante no es lo que te sucede,
sino cómo reaccionas ante ello. Hay personas que la reacción ante toda esta situación ha sido echarse en un sofá a ver la televisión. Y de ahí no lo sacas. Y en el sofá tienen su cerveza, tienen la televisión y están horas enteras. ¿Eso creen ustedes que les va a generar un estado de satisfacción? Difícilmente. Ahora, en el caso de Marco Aurelio, otro de los estoicos, dice, haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. Esta situación, si ustedes se ponen ante el problema como si fuera lo último que puedan hacer en esta vida y donde se van a rifar el todo por el todo, entonces, si lo logran y siguen vivos, van a sentirse muy, muy bien. Y así hay que ver cada uno de los problemas y cada una de las situaciones. El principal problema que todos tenemos se llama la zona de confort. En nuestra zona de confort, todos y cada uno de nosotros nos sentimos seguros, porque es donde sabemos cómo actuar, es donde las situaciones las tenemos todas bajo control. Pero, ¿qué pasa cuando hay un evento que me saca de mi zona de confort? El evento del COVID, ¿a quién no lo ha sacado de la zona de confort? ¿Sí? Hoy estamos haciendo, estamos haciendo cosas que no acostumbrábamos a hacer cotidianamente. Y el hacer todas esas cosas que no acostumbrábamos a hacer cotidianamente nos lleva a situaciones de miedo y empezamos a encontrar excusas para no hacer las cosas, ¿sí? Empezamos a ver que las opiniones de los demás nos empiezan a deformar, ¿sí? Y no sabemos, la falta de confianza en nosotros mismos es lo que provoca todo ese miedo. O sea, es lo que nosotros estamos pensando de nosotros mismos y no lo que realmente está sucediendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Las personas que normalmente no salen de su zona de confort, les pasa esto ante una situación así. Sin embargo, pueden ustedes ver lo que sigue, cuál es mi zona de aprendizaje. Y mi zona de aprendizaje la pueden tomar ustedes, toda esa parte del miedo y toda esa parte de lo que ustedes mismos están percibiendo de ustedes mismos. Y la forma de hacerlo es escribirlo. Escriban cómo se están percibiendo. Oye, tengo miedo, sí, escribo, tengo miedo. Y empiezan a explicar el por qué tienen miedo. La técnica para realmente aclarar la idea es escribirlo. Esa situación, tengo miedo, la escriben hoy y mañana la van a volver a escribir sin leer lo que escribieron el día anterior. Y pasado mañana también, y al cuarto día también. Normalmente entre el tercero y el cuarto día, ya las cosas en tu mente quedaron lo suficientemente claras, ¿sí? Y entonces ya se quitó el miedo. Y volvemos, necesitamos aterrizar por escrito las cosas. Hay algunas personas que van mucho más allá. Son pocas las personas que van mucho más allá a estar buscando constantemente la zona de crecimiento, ¿sí? Estar buscando constantemente un propósito de vida para poderlo encontrar. Estar constantemente viviendo una situación que
nunca habían vivido y nunca habían experimentado. En mi caso, lo que busco constantemente todos los días es eventos que están guardados en mi inconsciente, que no fueron resueltos en su momento y que cada vez que los toco me duelen mucho. Y ese dolor lo que me va a llevar es a identificar qué fue lo que no digerí en su momento. Pero ahí estamos hablando, ahí estoy hablando de mí mismo, que a la gente no le gusta ponerse en contacto con su dolor interno, ¿sí? Pero hay gente que sí establece nuevas metas. A ver, algo que totalmente nunca haya hecho yo. Y ese algo que nunca he hecho yo, ¿sí? Le tengo que encontrar un motivador para empezarlo a hacer. Es que me gustaría que muchos de los motivadores es sobre cosas que me molestan de la vida cotidiana, del día a día. Y en esa molestia del día a día puedo encontrar algo que diga yo, ¿sabes qué? En esto que me molesta, estoy dispuesto a hacer esto para que esto no se vuelva a repetir. Si hago eso, voy a encontrar una fuente de motivación y una fuente de energía casi inagotable, donde voy a empezar a encontrar, a describir el problema y a encontrarle posibles soluciones. Y eso es uno de los más grandes motivadores que hay. Les sugiero que lo hagan. Si ustedes ya tienen un objetivo y no lo han podido lograr, es tiempo de que echen un paso para atrás, vean cuál es el objetivo que no han podido lograr, aterricen, a ver, este objetivo no lo he podido lograr, y dividan el objetivo, el problema, la situación, divídanla en pedacitos, ¿sí? Que cada uno de los pedacitos sea lo suficientemente manejable que puede ser lograble. Y eso les va a dar un nivel de satisfacción y les va a dar una forma de ir hacia adelante sistemática, porque el dividir todo el problema, el dividir el por qué no estoy logrando mis objetivos en diferentes partes, me va a permitir empezar a actuar con cada una de las partes y voy a encontrar muchas veces la parte que era la piedra de toque, que si la resuelvo, avanzo mucho más rápido. Si tienen algún sueño, lo mismo. Dividan su sueño en pedacitos. Cada pedacito es una pieza de un rompecabezas. Y para que armen un rompecabezas necesitan tener las piezas. Si no, pues tendrían el rompecabezas completo. Pero el ver el problema completo, la mayor parte de las veces nos desanima. Si lo voy dividiendo en pedazos, llega un momento en el cual encuentro un pedazo que digo, ¿sabes qué? Este sí lo puedo lograr y lo puedo lograr hoy mismo. Y entonces me aboco a lograr eso hoy mismo. Y el estado emotivo que voy a tener es un estado que me va a invitar a ver las siguientes piezas. ¿Cuál es la siguiente pieza que sí puedo lograr? Hay una técnica que yo les enseño en las sesiones de coaching, que es la técnica de lo más fácil. Y de lo que se trata es todo el problema o todas las cosas que tienen que hacer en un día, las anotan, ¿sí? Y después las van a ordenar desde la más fácil a la más difícil. Y van a comenzar con la más fácil. ¿Por qué comenzar con la más fácil? Son varias situaciones. La primera es, la energía en el universo siempre fluye por el punto de menor resistencia. La más fácil siempre es la que menor resistencia nos ofrece. Entonces, si hago la más fácil, es
muy fácil que yo me enfoque y que todo el foco sea completamente volcado a resolver esa situación que es la más fácil. Y entonces la voy a resolver muy rápidamente. Ya que la resolví, la tacho. La que sigue automáticamente es la más fácil. Y entonces me aboco a hacerla y voy a hacer eso y voy a ir logrando lo más fácil. ¿Qué es lo que me han reportado? Que normalmente acaban de hacer todas las cosas que antes no podían hacer en un día completo, las acaban de hacer en menos de medio día. Y es porque la energía siempre fluye por el punto de menor resistencia. Y ese punto de menor resistencia va a hacer que mi mente esté total y absolutamente enfocada. Y voy a estar en el estado de flujo, en lo que Mijail Csikszentmihalyi, en su libro Flow, menciona, cuando tú estás en estado de flujo o en estado de flow, estás en un estado donde las cosas se van dando de forma natural porque estás hiper enfocado. Y el estar hiper enfocado, tu frecuencia mental la vas a bajar a niveles de alfa, teta, ¿sí? Entre 8 y 10 Hz, donde vas a estar tocando la zona de teta, que es la zona altamente creativa, y la zona de alfa, que si tu cerebro está en alfa, es donde encuentras mayor cantidad de resolución a las situaciones. Entonces, en ese estado de flujo, en ese estado de flow, vas a estar resolviendo todo lo que quieres resolver. ¿Sí? Nada más recuerden una cosa, en la zona de confort es un hermoso lugar, pero nada crece ahí. La zona de confort es un aparente estado de comodidad que nos está matando día a día. En cambio, la zona de crecimiento es una situación donde, como los de Mutai que están golpeando un árbol de plátano, nos vamos a estar golpeando a nosotros mismos, pero la sensación de crecer, esa nadie nos la va a quitar. Y nos vamos a convertir en adictos a crecer. Y esa es la mejor adicción que hay. Es una situación donde la serotonina, ¿sí? La oxitocina hace que me sienta completamente integrado en el mundo. Vale la pena. ¿Quién de ustedes aprendió a andar en bicicleta sin caerse? A ver, levanten la mano. ¿Quién aprendió a andar en bicicleta sin caerse? Todos nos caímos, ¿verdad? ¿Quién aprendió a caminar sin caerse? No. Nadie, ¿verdad? Todos nos caímos. Lo mismo, ¿sí? La zona de confort es la zona donde no me voy a caer. Pero si aprendí a caminar cayéndome, ¿sí? Y ya sé que cayéndome voy a salir adelante, entonces, ¿por qué no me arrojo yo al vacío, a esa caída, a esa situación donde, oye, es que esto nunca lo he hecho? Bueno, pártelo en las diferentes pequeñas partes de qué es lo que tendrías que aprender para ir haciendo, para que a lo largo de un tiempo lo logres. Si se trata de dibujar, pues ok. ¿Cuáles son todas las partes en las cuales tengo que dividir mi posibilidad de dibujar? ¿Sí? ¿Qué es lo que sí quiero hacer que me va a permitir lograr que eso que quiero lograr
que está, ¿cómo le voy a hacer para dividir todo en pequeños pasos que me permitan ir avanzando poco a poco? ¿Sí? Si ustedes empiezan a hacer eso, van a convertir lo imposible en posible. Yo durante mucho tiempo me dediqué a hacer cosas que me parecían totalmente imposibles. Y además, cosas que les parecían a mis papás. No, eso está imposible lograrlo. No lo vas a lograr, así me decían. Ah, como chihuahuas que no lo voy a lograr. Nada más porque tú lo dices. Y cuando me enfrentaba a mí mismo y me decía, es que esto está imposible, ¿sí? Lo escribía, imposible. ¿Qué es lo que me hace a mí pensar? Así lo escribía yo. ¿Qué es lo que me hace a mí pensar que es imposible? Y empezaba a describir todas y cada una de las cosas. Después agarraba la primera, ¿sí? Y otra hoja. Esto, ¿qué es lo que me hace pensar que es imposible de lograr? Y lo iba dividiendo, y lo iba dividiendo, hasta que escribía algo y decía, esto sí lo puedo lograr, y me lo ponía a hacer en ese momento. Y seguía escribiendo, y esto también, y esto también, y esto también. Y es porque llegué al punto donde podía yo realmente lograr las pequeñas cosas. ¿De qué están hechos los edificios? ¿Ok? Llega un arquitecto y nos pone el edificio completo allí, o están hechos de ladrillos. Están hechos de ladrillos, ¿no? Imagínense que cada uno de esos pedacitos es un ladrillo y que cuando los logren unir completos, a la hora que se den cuenta de lo que ustedes han construido por unir los pequeños pedacitos, se van a sorprender. Es más, véanlo hacia atrás, lo que han logrado. Agarren cualquier cosa que hayan logrado, ¿sí? Y en su mente hagan un recorrido de todos los pasos que dieron para lograr lo que lograron. Incluyan en su recorrido mental esos pasos que los tuvieron que dar una y otra para buscar cuál era realmente la forma de dar el paso adecuado para que lograran lo que lograron. ¿Ya? ¿Ya lo tienen en su mente? ¿Sí? Si se dan cuenta, son pequeños pasos los que permitieron lograr esa gran cosa que ustedes lograron. La misma mecánica y la misma metodología lo pueden hacer para lograr cualquier cosa en su vida. Y el logro, dígame quién no, esa sensación de logro, no es lo mejor que han sentido en su vida. ¿Sí? Y esa sensación de logro, esa sensación total y absolutamente de logro, es algo que está en ustedes. ¿Sí? Es algo que está en ustedes y solamente en ustedes y nada más que en ustedes. Y ya lo han hecho una vez. Síganlo haciendo. Ahora, revisen la metodología. Dividan el problema en las pequeñas partes. Este problema que estamos teniendo ahorita tiene muchos aspectos. Tomen cada uno de esos aspectos por separado. Dividan cada uno de esos aspectos hasta que encuentren solución que digan ustedes, ¿sabes qué? Esto que acabo de escribir sí lo puedo hacer. Y háganlo en ese momento. ¿Por qué en ese momento? Porque ya se dieron cuenta de que sí lo pueden hacer. Entonces mantengan el momentum. Y ese mantener el momentum es
ya me di cuenta, ya lo hago, me doy cuenta de los resultados de que sí lo logré, me siento mejor, regreso al escrito y va a ser más fácil que encuentre algo adicional que pueda hacer yo en ese día, en ese momento. Y entonces voy a acabar todos mis días siempre con una sensación de logro real. ¿Ok? Entonces, háganlo. Lo imposible es posible si lo divido en todas y cada una de las pequeñas partes que lo componen. Si lo veo como un todo, es imposible. Eso se los garantizo. Si lo voy dividiendo, me voy dando cuenta que es posible, que está en mis manos, que está en mi actuar. ¿Sí? Y entonces voy a lograr algo más que regresar al estado original. Voy a lograr ser mejor. Voy a lograr tener una metodología para que todos los días, sin importar qué es lo que suceda en el día, yo puedo y está en mis manos el que logre yo algo sistemáticamente. Ahorita lo que voy a hacer es, si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría que abran, que si es posible que abran los micrófonos y que levanten su mano para que Leslie les dé acceso y puedan hacer las preguntas que quieran. Sí, por favor, los invitamos a que puedan activar el icono de la manita arriba o si por alguna razón su micrófono no está activo en el chat. Ahorita ustedes también lo pueden activar. Veo que está Pati Morales. Pati, la escuchamos. Hola, Hola, hola. Pati. Buenas tardes, doctor. Pues muy interesante a mí me parece todo lo que nos ha retroalimentado. Yo de momento no tengo dudas, me quedo con todo lo que dice es muy cierto. El que efectivamente es redoblar esfuerzos, es entender que estamos por vivir algo totalmente desconocido después de toda esta contingencia que está pasando. Y pues reflexionar mucho sobre lo que realmente queremos seguir siendo. Gracias, Pati. Gracias, doctor. Gracias, Pati. Bien, aquí también veo que, bueno, creo que es el chef Jesús, ¿verdad? Quien activó su micrófono. Adelante. Ok, muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por toda la información y con su experiencia, pues, como psicoterapeuta, de verdad, un placer escucharlo. Y sí sé que esa metodología, toda esa serie de pasos que usted habla, de fortalecernos, de dividir y vencerás, de los ejemplos de esos grandes pensadores pragmáticos, Marco Aurelio, Epíteto, son correctos, pero yo todavía la incertidumbre en un mercado, en lo que yo me dedico, que es alimentos y bebidas, y estoy aquí en Ciudad de México, donde también está usted, usted sabe que es una ciudad donde casi hay alrededor de 510,000 negocios de procesamiento de alimentos y casi 2,5 millones de personas que estamos en la calle, porque la situación se nos complicó. Yo más grave porque soy extranjero, inmigrante, y no con esto estoy quejándome, simplemente que le quiero decir, me arropa una gran incertidumbre que no me da miedo porque he hecho algunas cositas. Acabo de terminar un proyecto de alimentos a domicilio, ya se terminó 2 semanas, y ahorita me estoy repensando, estoy pensando en hacer algunos volantes, alguna publicidad en Facebook para ofrecerme como chef saludable para ir a cocinar a casas de familia. Comida agradable, comida hecha en casa, con amor, pero también hay resistencia porque
la gente dirá, el chef vendrá bien desinfectado, viene todo eso. Entonces, la incertidumbre sigue siendo un punto muy importante. Y le pregunto, ¿cómo termino de matar toda esa incertidumbre? Bueno, es muy importante. La incertidumbre a la mente nos viene cuando empezamos a escuchar lo de afuera, en lugar de escuchar lo de adentro. ¿Sí? Si me pongo a ver la televisión y a ver todos los noticiarios y toda esa información que están dando, recordémonos, es información, no tiene forma. ¿Sí? Y al no tener forma, cae en mi mente y yo necesito por naturaleza darle forma. Y entonces me empiezo a enredar porque voy a empezar a actuar por lo que otros dicen. ¿Sí? Lo que tú ya hiciste de preparar a domicilio, preparar alimentos y llevarlos a domicilio, fueron un par de semanas, ¿sí? Y tuviste una serie de resultados. Todos esos resultados que tuviste los puedes aterrizar. Aterriza los resultados, lo que realmente lograste, ¿sí? Pero la parte más importante no es tanto el logro, es la parte que te hace dudar de seguir dando ese servicio. Esa es la parte más importante, porque ese es tu obstáculo. Ese es el obstáculo que tienes enfrente de ti. Es el obstáculo que te está invitando a ofrecer chef a domicilio. ¿Sí? Con todas las dudas que tienes de chef a domicilio. Pero si tú ves aquí, ya te resultó algo. ¿Sí? Busca retroalimentación de las personas a las cuales les serviste de alguna forma. Y la retroalimentación es preguntarles. El chiste es que sea una pregunta que realmente invite a ser contestada. Si haces más de una pregunta, las personas no te las van a contestar. Normalmente tiene que ser una pregunta que al hacerla te invite a contestarla. ¿Cuál sería la técnica para desarrollar esa pregunta que invite a los demás a ser contestada? Escribe la pregunta, ¿sí? Y vuélvele a escribir sin leer la pregunta, lo que escribiste arriba, hazlo por 13 ocasiones. ¿Ok? Ya que llegaste a la 13ª ocasión, la pregunta está lo suficientemente clara en tu mente. Y entonces ve y con gente que esté a tu alrededor, que sean tu familia, tus amigos, ¿sí? Hazles la pregunta, ¿sí? Y ve cómo te la contestan. Y ve si lo que te están contestando te sirve a ti de algo. Si no te sirve, regresas con esa retroalimentación, regresas otra vez al papel. Ok, ¿qué pregunta tengo que hacer? Hasta que tengas una pregunta que a la hora que se los haces a los demás, te están contestando información que es valiosa. ¿Sí? Y entonces esa es la pregunta que vas a estar haciendo a todos tus clientes. ¿Sí? Recordemos esto. Hay muy pocas personas que saben lo que realmente quieren. Muy pocas personas que saben lo que realmente quieren. Muy fuerte eso. Muy fuerte esa realidad, ¿no? Sí. La mayor parte de las personas saben lo que les molesta. Sí, pero no lo que quieren. No lo que quieren. Si tú, por ejemplo, preguntas, ¿te gustó mi comida? ¿Sí? Te van a echar un choro. En cambio, si preguntas, ¿qué de mi comida te disgustó? Te van a decir la neta. Así es. Sí, tenemos que ser realistas y en el ámbito de eso, de un instrumento de recolección de datos que yo deba tener para guiar mi actividad, tengo que ser muy, como ustedes decían,
en las reuniones pasadas que hemos hecho, de ser realistas, no estar caminando por las ramas, sino ir directo para poder programar una actividad, una perspectiva que tenga éxito de verdad. Pero no es fácil, no es fácil. Pero para alcanzar el éxito tienes que ir mejorando, y para mejorar tienes que saber qué es lo que les disgusta a las personas, Sí. no lo que les gusta. Sí, para evitar lo que les disgusta y mejorar lo que les ha gustado. Así es. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Un placer escucharlo y de verdad, reciba mi más sincera felicitación porque metodológicamente esos tips, esas maneras, eso de dividir, eso de ir construyendo de poco a poco y abriendo el camino, de verdad, yo lo he hecho en mi vida, en otras cosas, porque han situaciones que me han hecho así, pero en este momento, en esto tan grande, tan global, y sobre todo lo que usted dice, la información de todos lados te colapsa. Muchísimas Yo realmente no escucho noticias, porque la mayor parte de las noticias, la información la dan personas, uno, que no saben del asunto. Dos, que están jugando al teléfono descompuesto, porque están recopilando datos que dieron otros, y los otros que los dieron ni siquiera son confiables los datos. Entonces, llega un momento en el cual para que el que dice en la televisión diga un dato, ya pasó ese dato por 4 o 5 manos diferentes, y entonces ya está total y absolutamente distorsionado, ¿sí? Entonces, para mí todo eso son fake news. Entonces, me olvido de eso, me olvido de lo que dicen los periódicos también. En los periódicos hay algunos escritores muy críticos que esos los leo de vez en cuando, no todos los días, de vez en cuando. ¿Sí? Muchas gracias por tu participación. Gracias, doctor, muy amable. Bien, ¿tenemos alguna otra persona que desee preguntar algo en este momento? Adelante, pueden activar su micro sin algún problema o me indican. A ver. Hola. Hola. Buenas tardes, buenas noches. ¿Hay alguna persona? Doctor Ramón. ¿Mandé? Hola. Ay, Hola, no hola. tenemos a otra persona. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Es que mi internet falló. Sí, está. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Buenas tardes, doctor Escucha. Ramón. Sí. Bueno, yo, antes que nada, soy de Ecuador. He estado tomando algunos apuntes sobre su magnífica charla. Y bueno, la verdad es que yo, o sea, son cosas muy reales que usted ha dicho. Claro está que depende todo lo que nosotros, todo lo que a nosotros nos lleve, dependerá de las relaciones interpersonales, que primero estemos. ¿Cómo estamos emocionalmente primero? Así es. Porque eso, parte de eso depende mucho hacia dónde queramos llegar. Y como usted decía a un inicio, acá también se da lo mismo. Según escuchaba, que se dan como 250 llamadas diarias por violencia intrafamiliar. Y eso es desastroso. Así es. Y yo digo, la sociedad, ¿de qué se compone? Se compone de la familia. Lo primero que un Estado se conforma es de la familia. Así es. Y si hay familias rotas, disgregadas, que no tienen estabilidad, yo pienso que todo el mundo se va a destruir.
¿Sí? Entonces, para llegar hacia eso, pienso que depende mucho de las relaciones interpersonales, como les decía. Así es. Eh, yo pienso que, bueno, yo también me dedico a la cocina como el chef Jesús. Y yo diría que, bueno, ¿cómo nos sentimos nosotros? Hay diferentes aspectos para poderlo mencionar. Si yo, por ejemplo, le digo, yo tengo un restaurante. Claro que en mi casa no me falta que comer, estoy bien, tal vez mis ahorros me sirven en este momento, estamos bien. Sí, estamos bien, pero ayer visité el restaurante y cuando llego allá, o sea, es un sentimiento que no lo puedo eh, creer, que aparte de tanto movimiento que había, eh, la bulla de todos los días, el tiradero de ollas y platos que se dan comúnmente, o sea, eh, ver ahí algo tan desolado, o sea, a uno le Sí, causa tristeza, desánimo. le causa tristeza, dolor, pero bueno, pienso que las personas deben ser de retos, y si no son de retos, no van a llegar a superar las cosas que se están dando ahora. Así Aquí es. ya vamos por los 50 días de encierro ya, y lo único que yo quisiera es superar ese dolor, ¿no? Ese dolor de ver que tanta gente que, bueno, le dice a uno, qué bien que está, qué bueno que está su comida, o sea, son cosas que a uno emocionalmente todos los días a uno le elevan el ánimo para seguir mejorando y seguir mejorando y seguir mejorando. Entonces, todo eso se ha deshecho, como que no ha habido nunca eso, eso es algo que o sea, yo personalmente lo quisiera superar, porque es doloroso de que, como le digo, ayer visité el restaurante y está totalmente desolado y, y toda la cocina, las cosas como queriendo enmohecerse y así, cosas que a uno, o sea, le sorprenden, o sea, ¿cómo? O sea, eso es lo que a uno, o sea, personalmente, no, o sea, quiero superar esa angustia de ver eso, nada más. El resto, sé que con el tiempo, cuando una persona se decide, cuando una persona es de retos, como decía, va a lograr superar esto y nuevamente sus clientes regresarán y, y todo cambiará, ¿no? Esa es mi inquietud, nada más, doctor. Muchas gracias. Mira, la parte la parte emotiva que está sucediendo, la mejor forma de resolverla es escribiendo. Eh, Tan es importante escribir y es la mejor forma de resolverlo, es la técnica que utilizaba William Shakespeare para expresar todo lo que él sentía. Y entonces lo que empezaba era a escribir, si tenía celos, a escribir sus celos, si estaba enamorado, a escribir sobre su amor. Y después todos esos escritos los convirtió en sus obras de teatro. El hecho de que tú te pongas a escribir, ¿sí? Toda esa tristeza que estás teniendo, toda esa tristeza que es manifiesta en tu cara, si te pones a escribir, lo vas a empezar a dejar que salga. Si lo mantienes en tu cuerpo y no lo haces manifiesto, no lo externas, no lo aterrizas en el mundo, ¿sí? Y el aterrizarlo es escribiendo, ¿sí? El aterrizarlo es, imagínate tú que vas a hacer un platillo, ¿sí? Porque yo, entre otras cosas, también soy chef, pero no me dedico a ello. Pero muchas veces lo que hacía yo es, esa tristeza me
ponía a hacer un platillo que fuera el antídoto de la tristeza. Y no sabes qué cosas lograba yo, que decía, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y además al comerlo entraba a un estado de alegría, cambiaba completamente, ¿sí? La naturaleza es tan sabia, pero tan sabia, que siempre pone el veneno junto al contraveneno, ¿sí? Si tú vas caminando en el bosque y te encuentras una zarza venenosa y por azares del destino rozas la zarza venenosa y te diste cuenta cuál fue la zarza, ¿sí? Si buscas a los pies de la zarza hay una planta. Si tomas de esa planta y te la frotas, automáticamente es el contraveneno. El antídoto. Es el antídoto. ¿Sí? Lo mismo tú puedes hacer, ¿sí? No sé si tú viste la película Como agua para chocolate, Sí. ¿sí? Si recuerdas, hacía guisos que hacían llorar a las personas, ¿sí? También puedes hacer guisos que sean el antídoto para los sentimientos. Tú puedes hacer guisos que sean antídotos para la tristeza, hacer guisos que sean antídotos para el enojo, ¿sí? Y si lo intentas vas a ver que en lo que es tu arte, que es la cocina, vas a encontrar la forma de tener el antídoto para lo que estás sintiendo. Buena idea, doctor, buena Vaya, idea. creo que tenemos ahorita problemas con la Y conexión del doctor Ramón Ulacia. ¿Sí? ¿Qué pasó, Leslie? ¿Me escuchas, Leslie? Sí, ya fuerte y claro. Sí. Ok, perfecto. No sé si haya alguien más que quiera. A ver, bueno, tenemos algunos comentarios, doctor, en el chat. Sí, aquí lo Eh, estoy leyendo. A ok, ver, perfecto. voy a ir de uno por uno. Sí, ¿me puedes copiar los mensajes del chat? No, pero puedo guardarlos ahorita. Dice Ivana, yo me siento mejor empezando a cambiar mi alimentación. Dice Eduardo Moreno, yo me siento bien porque con esto de los medios electrónicos estoy aprendiendo cosas nuevas. David Anguiano, doctor Ulacia, una disculpa por no contestar su llamado, pero ya están habilitados el micrófono y el audio. Eso ya fue muy Después dice Eduardo Moreno, mi situación económica, en mi caso, buena, ya que he logrado ahorrar. HP dice, yo me siento en ocasiones preocupada, pero dejo que las cosas fluyan y puedo resolver cada uno de mis pendientes. Allí te recomiendo que aterrices todas las cosas que te preocupan y en el momento que las aterrices vas a encontrar solución a cualquier tipo de preocupación. David Anguiano, solo felicitar al doctor Ulacia por el enfoque tan interesante y los tips invaluables para atacar nuestros problemas y lograr que nos pueda parecer imposible. Mi agradecimiento y saludos. Gracias por continuar participando. Gracias, doctor. Le comparto que en este momento me sentía muy bloqueada. No sabía por dónde empezar. Ahora ya lo sé. Gracias a todos los tips que nos comparte. En muchos momentos de mi vida he logrado hacer posible lo que parecía imposible, pero ya tenía varios años que no lo he logrado. Pareciera que soy otra persona. Les agradezco mucho porque esta charla, aparte de interesante, es muy práctica y fácil. Me gustaría seguirlo en redes sociales o asistir a más cursos con usted. ¿Cómo podría contactarlo? Gracias por los conocimientos compartidos.
Después vemos de cómo me pueden contactar. Leslie, Mónica, nos da mucho gusto que haya sido útil la charla. Eso contestó Leslie. Después, HP, en días pasados estuve en una crisis de nervio y estrés, pero retomando que pertenezco a un grupo de líderes fuertes, a los que hice fue reconectarme, escuchar música, platiqué con mi hija, nos reímos, preparamos un postre, vimos unas películas, también me recosté sobre ella y lloré, porque también es bueno sacar ese sentimiento. Al día siguiente de nuevo me levanté temprano, me bañé y me sentí mejor, pues hay personas con más problemas que yo. Hoy sigo con mis cursos en línea, estoy al tanto de las encuestas y ahora tengo todo mi tiempo ocupado en estarme actualizando y reforzando los temas que estoy aprendiendo. Me siento bien ocupando mi tiempo en todo esto y más. Así es. Y acuérdense, cada problema, divídanlo, porque el dividirlo les va a permitir resolverlo. El problema puede ser una piedra que parece ser muy grande, pero al final de cuentas está construida por diferentes cosas, ¿sí? Que se pueden desarmar. Doctor, Vicky dice, doctor, gracias por aclarar nuestra incertidumbre. Es alentador comprender que aún en este encierro tenemos el control de nuestra vida. Hoy dibujo una puerta en nuestra jaula. Johnny dice, muy bello el taller, gracias por los pasos que nos da. Es complicado salir de la zona de confort. Ahora queda mirar adelante. Gracias. Allen dice, gracias doctor, siempre es bueno tener una charla con usted y oír todas sus técnicas que me han servido de mucho. Gonzalo Carrasco, veo que se refiere mucho a escribir. Me parece que es una gran terapia porque nos vuelca en el tema a que se está refiriendo. Supongo que usted escribe mucho, ¿no es así? Yo utilizo otras técnicas. Hace muchísimo tiempo esta fue la técnica que aprendí y yo utilizo otras técnicas que para mí son muy, muy efectivas, son extremadamente efectivas, pero para enseñarlas a otras personas, todas esas técnicas se necesitan muchos pasos que tienen que ir dando para que su mente y su cuerpo se vaya afinando a tener una situación donde las cosas, si no sabes cómo manejarlas con estas técnicas, se te pueden desbordar y puedes tener semanas muy malas. Entonces, hay algunas personas que estas técnicas las he utilizado cuando les doy terapia, ¿sí? Y son técnicas que cuando hay alguien que te está ayudando en el proceso, puedes resolver muy, muy rápidamente. Y he desarrollado técnicas específicamente que se pueden practicar de forma personal, pero tienes que desarrollar toda una serie de elementos antes de practicar estas técnicas para que sepas qué hacer cuando las cosas parece que se desbordan y se te están saliendo de las manos. ¿Sí? Y la verdad, yo he pasado por algunos momentos en el proceso de desarrollar las técnicas que no se los deseo a nadie, pero sí escribí durante muchísimo tiempo, me dedicaba yo a escribir 1 hora diaria, ¿sí? Y era escribir lo que saliera. Después fui desarrollando todas las técnicas que les di, son técnicas que yo he practicado a lo largo de mi historia. Y son técnicas extremadamente efectivas, ¿sí? Por eso, y además son técnicas que no son invasivas, como las técnicas que yo utilizo conmigo hoy en día. Estas técnicas no son invasivas y las puede
realizar cualquiera de ustedes sin problema alguno. ¿Sí? Después Gonzalo dice, gracias por la charla, mucho sirve que no somos los únicos que tenemos problemas. Después Rocío Gómez, quiero compartir con ustedes que el cliente siempre tiene la razón. Hay que tener empatía y aplicar protocolos como es el saludo, decir el nombre, averiguar cuál es la necesidad del cliente y cuando los tiempos son difíciles, no dejar de luchar por nuestros objetivos. Gracias. De Ramos. Esto lo aprendí de una gran empresa que es el Palacio de Hierro, una gran empresa sin duda. Pues muy bien. No sé si alguien tenga algo más y si no, pues darles muchísimas gracias a todos por su atención, por haberme escuchado, por sus comentarios, por sus retroalimentaciones, por sus preguntas, ¿sí? Y cualquier cosa que tengan duda, pregunta en el chat, creo que les van a dejar abierto un tiempo para si en los próximos días tienen alguna pregunta, la hagan vía el chat y yo se las contesto vía el chat. ¿Sí? Y por favor, mantengan el chat para hacer las preguntas específicas, ¿sí? Y para hacer comentarios específicos de lo que vimos en esta plática, ¿sí? Mientras tengamos abierto el chat. Les vuelvo a agradecer a todos ustedes su participación y nos estamos viendo en la próxima. Gracias. A usted, mil gracias, a usted. Sí, Muchas como gracias, lo comentó doctor. el doctor Ramón Ulacia, vamos a tener al doctor agregado en el grupo de WhatsApp y va a haber una dinámica hasta el día martes, van a poder estar interactuando con él. Ya todas las instrucciones las compartimos por la noche para que ustedes vayan teniendo parte de la retroalimentación. Y antes de irnos, me comenta el doctor Luis Ramón Álvarez que quiere darles un mensaje a todos ustedes. Doctor Luis Ramón, ya le activé el micrófono. Muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias, Ramón, por tu charla. Venía manejando y después se me cayó y después estoy aquí en la cocina comiendo, escuchando tu plática. Y eso es lo interesante, lo importante de estar conectados en línea. En todo el mundo lo podemos hacer en cualquier parte de las cuestiones que queramos. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, ustedes ya algunos conocen a Ramón. Ramón es un amigo mío. Fue mi terapeuta, mi coach. Con él hemos pasado y aprendido muchas cosas interesantes, que después tendremos muchos cursos más con él. Hay algunos que han tomado los cursos vivenciales con él en el diplomado de management que está compartiendo con nosotros. Y bueno, rápidamente para decirles la magia que hace Ramón, rápidamente yo lo conocí quedándome afónico, ya muchas veces lo he platicado, pero me interesa que ustedes lo sepan. No podía hablar, pero en dos partes. Bueno, y otra también que tenía una claustrofobia por unas situaciones de encierro desde la niñez. Imagínate que esto puede generar una claustrofobia. Y después como controlador aéreo, imagínate como controlador aéreo y viajando en avión, yendo a conferencias, no podía ni subirme a un avión. Entonces él estábamos en el mismo despacho, él estaba en el despacho de al lado. Yo nada más veía que la gente lloraba, gritaba, y dice, ¿qué le está haciendo Ramón? ¿No? Y hasta tenía miedo. Pero no, es una técnica muy interesante que él maneja, que no es una terapia chismosa, como el libro lo dice, sino esa que saques emociones. Y después de tener 8 años, una claustrofobia que fue creciendo, 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 en 2 sesiones, solamente en 2 sesiones, él me lo quitó. De hecho, la primera vez porque yo iba a subir un avión y a viajar en un avión pequeño, y le dije que me sentí muy mal, que ya casi me ahogaba. Entonces tuve la terapia. Y imagínense, después de 8 años, subirme al avión y ya no sentir nada.